Ok, para continuar con los incisos B, C y D de este problema, vamos primero a calcular la temperatura de la superficie de la costilla cuando está cocida, posteriormente la cantidad de calor transferido a ella y finalmente vamos a predecir el tiempo que pasará para que el centro de la costilla llegue a 71 grados. El libro trae las soluciones, vamos a comparar las nuestras con las que presenta el libro. Bien, para determinar la temperatura en la superficie de la costilla vamos a usar la segunda tabla de Heisler. Vamos a utilizar esta curva, dado que estamos en la distancia dimensional igual a 1, es decir, en la superficie. Con el inverso del número de Biot, que lo determinamos en el inciso A, y que resultó ser 0.05, vamos a trazar la recta hasta toparnos con la curva y posteriormente de ahí leemos el valor de la temperatura adimensional, que es aproximadamente 0.35. Recordemos que la temperatura está dimensionada con la temperatura en el centro, es decir, la temperatura que estamos buscando es igual a el valor de teta, 0.035, por 60, temperatura en el centro, menos temperatura ambiente, 163, más 163. Eso nos da una temperatura de casi 159 grados. Bien, para calcular el calor que ha absorbido hasta ese momento la costilla, lo primero que hacemos es seleccionar la curva con el número de Biot, que estamos usando Biot igual a 20. Y vamos a calcular este parámetro adimensional, que es con el que vamos a leer el eje X, que es el número de Biot al cuadrado por el tiempo adimensional, el número de Fourier. Esto me da 48.8, casi 50. Aquí tengo 10, 20, 30, 40, 50. Trazo la recta hasta que me cruce, hasta que intersecte la curva. Y posteriormente con eso leemos en el eje vertical el valor de el calor adimensional, que es 0.75, y por lo tanto el calor absorbido es 0.75 por la máxima cantidad de calor que puede absorber la costilla, es decir, masa por Cp por la diferencia de temperaturas entre la temperatura inicial, la diferencia, perdón, entre la temperatura inicial y la temperatura ambiente. Eso me da 1560 kilojoules. Y finalmente, para responder, vamos a comparar los resultados, anteriores. En un caso me dio 158, me parece. Y el inciso anterior me dio 1560 kilojoules, un poquito menor que el que presenta el libro. Y finalmente vamos a responder el inciso D, en cuánto tiempo se tarda en llegar a 71 grados. Calculamos la temperatura adimensional, da 0.58. Ya sabemos que la curva que vamos a usar es esta, la de 0.05, que corresponde a un Biot de 20. Y bueno, pues leemos la tabla, leemos en el eje horizontal y vamos a intersectar con un punto que está un poquito adelante de punto 125. Yo diría que sería algo así como punto 133. ¿Por qué? Pues porque así me dan las 3 horas que reporta el problema. No se crean, habría que leer con cuidado, hacer las líneas más delgadas y efectivamente comprobaríamos que sí estamos un poquito adelantito de del punto 125. Y bueno, pues así es como estaríamos estimando el tiempo para que llegue a 71 grados el centro de la costilla. Así es como se utilizan las tablas de Heisler. Si tienen alguna duda, pues pregúntenme o díganme qué problema quieren que hagamos con este método.